El libro de las florecillas es una de las obras maestras de la literatura universal, traducido a todas las lenguas. Sigue dictándose sin cesar, sin que pierda actualidad el mensaje fresco e ingenuo de sus relatos. Pero, ¿quién escribió las florecillas? Fueron escritas por todos aquellos caballeros de la dama pobreza. El hermano Bernardo, el hermano Gil, el hermano Maceo, el hermano Rufino y por el maestro de todos, San Francisco. Los relatos, ya poéticos y bellos en su origen por el espíritu que les dio vida, se fueron transmitiendo de una generación a otra, de eremitorio en eremitorio, para alimentar aquellos coloquios espirituales en que el novicio imberbe escuchaba boquiabierto los recuerdos y las sentencias de los veteranos. Y como era normal, al pasar de un narrador a otro, fueron adornados y nuevamente poetizados según la fantasía del mismo y también su posición en la polémica de la familia sobre las intenciones del fundador. Esos relatos servían sobre todo para mantener viva la llama de la contestación en el sector minoritario de los celantes o espirituales contra la comunidad a la que acusaban de haber traicionado el primitivo ideal. El interés por salvar del olvido toda aquella riqueza de recuerdos y de tradiciones, máxime después de que el capítulo general de 1266 dio carácter oficial a la biografía de San Francisco escrita por San Buenaventura, ordenando la destrucción de todas las demás. Eso dio origen a diversas compilaciones. La crítica histórica está hoy acorde en atribuir la paternidad de la compilación, al menos en su mayor parte, al hermano Ugolino de Santa María, hoy Montegiorgio, que murió hacia el año 1350. Florecillas propiamente dichas constan de 53 capítulos, 40 de los cuales relatan episodios de la vida de San Francisco, de sus compañeros y de Santa Clara, mientras que los 13 últimos están destinados a dar a conocer las virtudes y gracias extraordinarias de numerosos santos hermanos de la provincia franciscana de las Marcas. Además del protagonista San Francisco, el segundo Cristo, van desfilando con sus características personales bien perfiladas las figuras de sus caballeros de la tabla redonda. Todos ellos no son conocidos, también por otras fuentes históricas. El hermano Bernardo de Quintavalle. Las florecillas dedican los primeros capítulos a la amable figura del primogénito de San Francisco, quien le distinguió con especiales muestras de afecto y de delicadeza, no solo por haber sido su primer seguidor, sino sobre todo por su don de contemplación y de presiones interiores. El hermano Gil de Asís, tercero de los discípulos de San Francisco, que lo recibió en el grupo el 28 de abril de 1208, también de gran experiencia mística y de ingenio natural penetrante, en ocasiones cáustico. Ejerció como cierto magisterio espiritual entre sus hermanos. El hermano Silvestre de Asís fue el primer sacerdote alistado en la fraternidad, ya entrado en años. El día en que el hermano Bernardo distribuía a los pobres el producto de la venta de sus bienes, ayudado por Francisco, Silvestre fue a reclamar una deuda que éste tenía con él por unas piedras que le había vendido. Avergonzado más tarde por este acto de avaricia, fue tocado de la gracia y por fin se unió al grupo cuando ya Francisco había obtenido la aprobación de la forma de vida. Fue hombre de subida contemplación, amante del eremitorio del Monte Suacio,
El hermano Rufino de Asís, de familia noble, era primo hermano de Santa Clara. Entró en la fraternidad probablemente en 1210. Tímido, más bien acomplejado aún espiritualmente, amaba el silencio y el retiro. Le resultaba molesto salir por la limosna y sobre todo ir a predicar. San Francisco, aunque alguna vez lo puso a prueba, fue siempre comprensivo con él y lo hubiera canonizado en vida. Tomó parte con los hermanos León y Ángel en la compilación del relato de los tres compañeros. Murió en Asís en 1278 y fue sepultado en la Basílica de San Francisco, lo mismo que Bernardo, Ángel y Maceo. Hermano Maceo de Mariñano es una de las figuras más populares y castizas del primitivo franciscanismo. Entró en la fraternidad en 1210 o 1211. De porte airoso y de maneras gentiles, era preferido por Francisco por su decir agradable, por su prudencia y porque se daba arte para protegerle a él de la indiscreción de las gentes en sus ratos. Por lo mismo que era humanamente bien dotado, trabajó durante toda su vida por adquirir la virtud de la humildad. En ocasiones le ayudaba el santo en ese empeño, ejercitándolo intencionalmente. Murió nonagenario en 1280, venerado como preciada reliquia de los tiempos heroicos. Hermano León es el más célebre de los compañeros de San Francisco. Era sacerdote. Debido a su gran pureza de alma y a su sencillez, Francisco lo escogía con frecuencia como compañero y le hacía confidente de sus secretos. Le llamaba ovejuela de Dios. Era su confesor y también su secretario. Debió de unirse a la fraternidad en 1210 y vivió hasta 1271. Gran parte de las fuentes biográficas sobre San Francisco, desde la vida segunda de Celano en adelante, se inspiran en los recuerdos que dejó escritos el hermano León. De él recibió el conocido autógrafo con la bendición y las alabanzas de Dios, que llevó siempre junto al pecho como reliquia preciosa, lo mismo que la carta de libertad evangélica que se halla entre los escritos del santo. El hermano Junípero, propiamente hablando, no es un personaje de las florecillas, que se limitan a mencionarlo en el capítulo 48. Su nombre familiar era Ginepro, latinizado Juniperus, en español Enebro. Ha pasado a la posteridad como el personaje bufo de la epopeya franciscana. Sus extravagancias daban en rostro a los prudentes, pero San Francisco, que respetaba la gracia particular de cada hermano y sabía descubrir la veta de la auténtica santidad, solía decir: ¿quién me diera un bosque de juníperos? Entró en la fraternidad en 1210. Santa Clara de Asís, que lo apodaba el juglar de Dios, lo quiso a su cabecera a la hora de su muerte en 1253. Falleció en Roma en 1258. Esta es la historia general sobre las florecillas, tomada del libro de San Francisco de Asís. Hasta una próxima oportunidad, hermana, hermano. Paz y bien.